Hola, Hola, bienvenidos a Historias de Sazón. Yo soy Sergio y yo soy Monse. y estamos listos para otro episodio en donde les platicamos historias de platillos, ingredientes, utensilios y gente que tenga que ver con la gastronomía. Y todo lo demás. Entonces, y todo lo demás. Y como mención, antes de comenzar con este capítulo, Arturo nos comentó que en su viaje a España vio que había un sabor de papitas de jamón serrano. Entonces, continuamos con una sección de sabores de papitas extraños alrededor del mundo. Sí, a mí tampoco se me antoja mucho ese sabor Suena de muy papas raro. fritas, la verdad. Estoy de acuerdo. Entonces, bueno, creo que Arturo no lo quiso. Nos dijo en el comentario que no quería probarlo tampoco. Entonces, nunca sabremos si estuvo bueno o no. Chan, chan, chan. Pues bueno, comencemos. Monse, ¿de qué me vas a platicar hoy? Ok, pues el día de hoy tengo un tema que es un poco como un derivado de un tema que hicimos hace un par de semanas, el de las galletas de la fortuna. Oh, No sé si te genial. acuerdas, pero platicamos sobre cómo las galletas de la fortuna se empezaron a servir en las casas del Chop Suey. Exacto. Y desde entonces se me sembró la duda, ¿qué es una casa de Chop Suey? Oh. Entonces decidí hacer un poco la investigación sobre este platillo chino, el chop suey, y la verdad fue mucho más interesante de lo que yo pensaba. O sea, yo cuando estábamos leyendo lo de las galletas de la fortuna y decía que los japoneses tenían sus casas de chop suey, entonces me imaginé que el chop suey tampoco era chino, sino japonés, igual que las galletas de la fortuna, pero no es exactamente cómo funcionaron las cosas. El chop suey, todos sabemos, es originario de China, sí es un platillo chino, pero Oh. era originalmente muy diferente a como lo conocemos hoy en día. O sea, el nombre completo del chop suey es chow chop suey, que chow significa saltear y chop suey significa intestinos de animales. Ok, eso suena un poco desagradable. Ajá, suena súper desagradable, pero lo que pasa es que era un platillo que se hacía regularmente en las casas de las familias chinas, principalmente para aprovechar las vísceras del ganado de sus animales de granja, porque en China y bueno, yo creo que en muchas otras partes del mundo no se acostumbraba a desperdiciar nada del animal. Sí, lo aprovechaban todo, ¿no? Al fin y al cabo, pues era Sí, pues carne que se podía finalmente comer. era comida y entonces hacían como un salteado con las vísceras de los animales para hacerlo como más rico y no desperdiciar nada del animal. Entonces, Oh. el estilo de chop suey variaba de región en región y también dependiendo de los ingredientes que tenía cada familia a la hora de prepararlo. O sea, era como, pues no sé, o sea, como cualquier platillo mexicano que según nosotros todos tenemos la receta original de la abuela, que es la más original de todas las originales. ¿Ya sabes? Pues son las diferentes versiones, ¿no? O sea, como en todos lados hay, o sea, se hace una, o sea, es parecido, pero como cada región tiene condiciones geográficas, históricas, inclusive económicas diferentes, pues cada quien lo hacía conforme sus capacidades, Ajá, ¿no? sí, no, y o sea, lo importante aquí es que no era como una receta estándar, no era como un platillo en el que tú dijeras, no, pues el chop suey a fuerza tiene que tener, ya sabes, zanahoria, ¿no? O sea, no llevaba zanahoria, de hecho, no sé por qué dije zanahoria, pero, pero, o sea, no era algo como, no sé, o sea, ahorita si decimos, no, pues las quesadillas a fuerza tienen que tener tortilla, ¿no? O sea, no hay forma de que hagas una Sí, es, quesadilla sin es como tortilla. decir, es como decir aquí en México el mole, ¿no? O sea, hay Ajá. diferentes tipos de mole de diferentes partes, es lo mismo el chop suey. Ajá. Bueno, Sí, pues con su algo debido así, era algo mucho respeto. más humilde que el mole, porque el mole es más como una salsa muy elegante de fiesta y ya sabes, pero el chop suey era algo como, pues, no sé, o sea, literal como, pues comer sobras, ¿no? O sea, no, o sea, como Sí, aprovechar lo que abres el tenían. refri y nada más tienes, no sé, cebolla, apio, zanahoria y papa y entonces te haces una sopa de verduras, ¿sabes? O sea, algo así era el chop suey en China. Oh. Entonces, bueno, hubo como una ola muy grande de inmigración de China, particularmente de Cantón,
a Estados Unidos y pues como siempre pues los inmigrantes traían consigo sus estilos de vida, sus habilidades, sus vocaciones, su experiencia laboral, sus rituales, sus tradiciones, etcétera, etcétera. O sea, y pues bueno, como cualquier inmigrante llega a otro país y pues ya trae una vida antes, ¿no? Y entre esas cosas venía la comida, la gastronomía china, que pues es una gastronomía súper rica en sabores y en ingredientes y en tradiciones y lo que sea, ¿no? O sea, como sabemos, la comida es una tradición cultural. Entonces, pues todo eso traían los inmigrantes y llegaron estos inmigrantes a Estados Unidos y la comida cuenta una historia. O sea, en este caso particularmente se refleja en la importancia que tuvo el ámbito restaurantero para la experiencia chinoamericana. Toda la sociedad chinoamericana giró en gran parte en torno a los restaurantes chinos. Desde el principio del siglo XX, un número enorme de chinos estaban empleados como trabajadores o dueños de restaurantes de comida china. De hecho, en un censo realizado en 1920, se vio que 45.600 chinos, o sea, de 45.614 chinos que tenían trabajo, 11.438 eran empleados u operadores de restaurantes. Para 1940 había alrededor de 4.300 restaurantes chinos en Estados Unidos y el 7% de la población americana frecuentaba estos restaurantes. 10 años después de ese censo, el número de restaurantes había crecido a 4.500. O sea, solamente había 200 más, pero el número de clientes americanos había crecido en un 20%. Entonces, ¡Órale! ajá, ¿por qué fue esto? O sea, ¿por qué todos los inmigrantes chinos se dedicaron a la industria de los restaurantes? Pues bueno, verás, desafortunadamente la población china sufrió constante discriminación racial en Estados Unidos y por esto mismo no les permitían tener acceso a muchos trabajos y muchos de ellos tuvieron que aprender el oficio restaurantero ya estando en Estados Unidos. Porque al principio tengo entendido que la inmigración china inclusive estaba, o sea, digamos en el viejo oeste y la construcción, los ferrocarriles tuvo que ver con ellos. O sea, lo que tengo entendido es que, por así decirlo, los trataban como a esclavos. O sea, sí les iba mal. Era una segregación. De hecho, ahorita voy a hablar un poco sobre los ferrocarriles. Pero bueno, te digo, sufrieron una discriminación brutal en Estados Unidos y básicamente lo único a lo que se podían dedicar era o a ser operadores de restaurantes o a hacer lavanderías. O sea, esas eran como las ocupaciones que tenían los chinos. Desde 1900 hasta 1960 se le llamaba a los restaurantes chinos casas de chop suey y el platillo chop suey era sinónimo de comida china en Estados Unidos. O sea, vas a comer comida china, vas a comer chop suey, sin importar lo que comas. Wow. Como te había dicho, el chop suey en China era un platillo de menudencias de animales salteados con arroz. Sin embargo, en la pronunciación cantonesa chao chop suey, chao se pronuncia muy similar a como se pronuncia la palabra chop en inglés, o sea, cortar. Ajá. Ajá. Así que los clientes americanos a menudo confundían la palabra y pensaban que el plato consistía básicamente en pedazos de carne de puerco o pollo en piezas pequeñas con vegetales y arroz. Entonces, los restaurantes chinos tenían mucha flexibilidad para prepararlo con lo que tuvieran a la mano y no había, o sea, otra vez regresando a que no había como una receta estándar de chop suey. Entonces, esto en los restaurantes les daba muchísima flexibilidad a los chinos para preparar cualquier cosa y decir que era chop suey. Sí, claro, y los ayuda a posicionarse. Al final de cuentas podían ellos servir un chop suey diferente al de al lado y ser mejores, ¿no? Ajá, sí, eso. Pero bueno, lo único que tenían en común los chop sueys en general es que se salteaban en el wok y que los terminaban con una salsa café negruzca desconocida por el público americano en esa época, pero que hoy todos sabemos que es la salsa de soya. O sea, como que en ese momento era algo súper novedoso. Claro. Entonces, y el chop suey y la comida china en general era muy barata. O sea, tenía que ser muy barata porque era la comida que ofrecía una minoría. Sí, claro, y es diferente. La gente no estaba
estaba acostumbrada, ¿no? O sea, lo tenían que hacer económico para que la gente fuera. Aparte que servían a sus propios, o sea, los restaurantes chinos, tengo entendido por la misma segregación, ahí se empezaron a fincar las bases de lo que ahora conocemos como los barrios chinos en Sí, Estados Unidos, ¿no? sí, pero, o sea, también era muy barata porque no, o sea, nadie estaba dispuesto a pagar más por una comida china, ¿sabes? O sea, como que no los tenían como en gran aprecio. Entonces, pues, Claro. o sea, se volvió un poco popular también por eso, porque podías comer muy bien por muy poco dinero. O sea, una porción de chop suey era una porción de muchísima comida por 15 centavos de dólar en el barrio chino. O sea, si ibas al barrio chino podías comer súper bien con 15 centavos. Wow. Ujú. Entonces, bueno, o sea, como tú sabrás, la migración es una negociación entre culturas y mientras los chinos se tenían que adaptar a su nuevo entorno, igual quisieron mantener ciertos aspectos de su cultura y mientras el chop suey crecía en popularidad, simultáneamente se iban haciendo cada vez más diferentes a como eran originalmente en China, porque se tenían que adaptar al paladar americano. O sea, los americanos querían comer platillos chinos que ellos pensaban que eran auténticos. O sea, no necesariamente que fueran auténticos. Solamente que Sí, le... que se viera chino está Ajá, padre. sí, que se No viera, queremos chino, que se parezca chino. que se viera medio exótico y entonces ya, pero estaba rico, ya sabes. Entonces ellos querían comer un platillo que pensaban que era auténtico y los inmigrantes querían pues vender comida. Entonces el chop suey empezó con su hígado de pollo y menudencias y tripas de cerdo y algunos vegetales con hongos y brotes de bambú. Y evolucionó a ser un platillo con carne de cerdo cocida, con cebolla, con apio, con germinado de soya. O sea, como que cada vez lo fueron como adaptando más. Sí, lo Ajá, tropicalizaron lo para... tropicalizaron. Y lo más interesante de todo esto es que entre menos se parecía al plato chino original, se percibía como Más más le gustaba a la auténtico. gente. No, se percibía como Yay. más auténtico a los ojos de los americanos. O sea, Órale. incluso los inmigrantes chinos se adaptaron a traer a todo tipo de americanos a sus establecimientos, incluyendo los afroamericanos, que fueron de los primeros fans de la comida china en Nueva York. En los menús de los restaurantes, además de servir cosas chinas, también servían como, pues, no sé, pierna de pollo con chícharos, y, o sea, como platillos que ya eran como que le gustaban a los afroamericanos, o sea, ya de por sí. Sí, los platillos que tienen fama de ser, o sea, los platillos que tienen esa fama, Ajá, ¿no? sí, O los sea, por platillos que ya ejemplo, el tienen. pollo frito, Ándale. sí, sí, O sí. sea, como que incorporaban esos elementos como para atraer de toda la clientela que pudieran. Sí, ellas no discriminaban, Ajá, ellas sí, no, no decían parejo discriminaban. todos. No hay como ninguna evidencia de que haya habido algún problema racial entre los chinos y los afroamericanos. O sea, puede ser que no se cayeran bien, pero no tenían conflicto porque a los afroamericanos les gustaba la comida china y a los chinos les gustaba el dinero. Entonces, pues no. Aparte yo creo que debe de haber algo así como creo yo que, o sea, no es que hayan vivido lo mismo, ¿no? Pero al ser una minoría, creo que llegaban como a entenderse de cierta forma. Pues Yo sé que no vivieron lo mismo, ¿no? Para nada los chinos con la comunidad afroamericana, pero, o sea, la comunidad asiática con la comunidad afroamericana, pero creo que es interesante que siempre hay como un respeto entre minorías. Eso es Pues lo que hay voy. cierto grado de simpatía, yo creo. Pero pues no sé, no viví en esa época. Sí, claro. Entonces, bueno, ahora sí, ¿cuál fue como el origen real del chop suey en Estados Unidos? Pues hay dos versiones que son populares sobre cómo surgió el platillo y aunque los dos tienen cierta credibilidad histórica, la verdad es que ninguna de las dos es cierta. La primera dice que durante la época de la fiebre del oro en California, por ahí de 1848, llegaron dos mineros borrachos a un restaurante chino en la noche y cuando el restaurante ya estaba a punto de cerrar, como el dueño del restaurante quería evitarse problemas con los americanos, por lo mismo que ya te había dicho del racismo y de que era minoría y los trataban bien mal, Sí, entonces la segregación. por la segregación. Les preparó en el wok rápidamente un plato con todo lo que le había sobrado del día y a los menores les encantó el platillo y al preguntar cómo se llamaba les respondieron que chop suey y bueno, esta versión les encanta contarla como a los chinos de California y así porque
les causaba mucha gracia el que le dieran de comer sobras, ya sabes, o sea, y que les encantara. O sea, como que Sí, decían, ay, claro. sí, estos americanos tontos que se están comiendo mis sobras, o sea, tanto nos desprecian, pero se comen nuestras sobras, ¿sabes? Sí, O sea, exacto. como que era un poco esa vibra. Y pues bueno, ya según esta versión, de ahí se popularizó el platillo en todos los restaurantes chinos de la zona, era en California, y ya de ahí se extendió al resto de Estados Unidos, pero pues bueno, obviamente esto es una leyenda urbana, no hay nada de evidencia para probar qué pasó en realidad, pero sí es cierto que los inmigrantes chinos llegaron primero a California y sí se hicieron populares los restaurantes chinos desde la época de la fiebre del oro, que es cuando tú dices sobre los ferrocarriles. Fue en esa época en la que se aprobó el acto de segregación china y por los ferrocarriles es en donde estaba como el barrio chino en California. Oh. Entonces, pero servían comida mucho más auténtica que el chop suey en Sí, esas épocas. según yo, generalmente los restaurantes van acompañados con la inmigración porque todo mundo cuando inmigra, al final de cuentas está buscando, en especial digo, tomando como ejemplo a Estados Unidos, que todo el mundo iba buscando el sueño americano, pero siempre había esa melancolía por tus raíces. Entonces, siempre había, o sea, había inmigración china, entonces abrían un restaurante chino en donde a sus paisanos les podían servir, tal vez no era exactamente, pero era una probada de la comida con la que crecieron. Lo mismo con la inmigración italiana, la alemana, los mexicanos, los franceses, todo el mundo que inmigró y que se formaron estos barrios, digo, tomando como ejemplo Nueva York, que fue uno de los puertos más importantes, en donde se hizo tan importante esto porque servían comida auténtica que empezó como para los paisanos, o sea, pues, al principio estoy casi seguro que los únicos que iban a los restaurantes chinos eran los chinos, Uh-huh. pero después la gente se atrevió a probar, pues se convirtió en novedad, ¿no? Obviamente con la tropicalización pertinente que ha hecho también, o sea, realmente hablar del chop suey es muy diferente a como lo comen en China, el chop suey, pero es como, por ejemplo, digo, otro platillo que tiene un origen tal vez parecido es la pizza, que ya hablamos antes, es la versión tan diferente que hay en Estados Unidos a lo que hay en Italia. Sí, yo Y creo como eso, que varias cosas, ¿no? sí, o sea, creo que tienes razón de que hay cierta melancolía en el inmigrante y así. Y creo que, o sea, sí, varias personas que llegan hacen un restaurante por esa razón, pero no, o sea, también hay que tomar en cuenta que la comunidad china en Estados Unidos estaba segregada por ley. O sea, no podían tener ningún otro trabajo que no fuera un restaurante o una lavandería. O sea, Ah, sí, sí, entonces sí cambia el asunto. O sea, también, no solo eso, sino también tenían la necesidad de generar esos ingresos que solo podían hacer de esa forma. Sí, sí, o sea, tienes razón. tenían una necesidad de generar ingresos y tenían muy pocas oportunidades. Entonces, no es que tuvieran prohibido trabajar de otra cosa, pero sí estaban como tan discriminados que no les daban oportunidades de trabajar en cualquier otra cosa. Oh, comprende. Yo comprende. Ajá. Entonces, pues bueno, esa es una de las versiones, la de los americanos borrachos que Los llegaron. mineros borrachos. Ajá. Y bueno, la segunda versión, que es como la más popular, es un poco más apegada a la realidad, pero no realmente, ya verás por qué. Gira en torno a la visita de un político chino muy importante de nombre Li Hongshang a la ciudad de Nueva York en 1896. Y según esta versión dice que Li se negaba a comer cualquier tipo de comida occidental, o sea, a pesar de que llegó con toda la pompa y circunstancia y le presentaban todos los banquetes y solo lo mejor de lo mejor, y él decía que no, o sea, que él no quería comer nada de esa comida que le presentaban y él prefería ir a comer al barrio chino, en donde el chop suey era su platillo favorito. Y pues bueno, Ah, esta versión tampoco es real, pero tiene varias cosas que la hacen sobresalir en la historia. Sobre todo que dijeran que el platillo favorito, entre comillas, de Lee le otorgaba al chop suey el sello de autenticidad que los chinos querían venderle a los clientes americanos. O sea, esa
autenticidad fue lo que le ayudó a establecerse en Estados Unidos como el platillo chino y que crecieras en popularidad en toda la costa este de Estados Unidos, o sea, Nueva York, en donde necesitaban un poco más esta mercadotecnia para vender su comida, porque había mucho menos chinos en comunidad que en California. O sea, la comunidad china que estaba vendiendo comida china en Nueva York necesitaba clientes locales, porque no había tanta clientela china. Uh-huh. Entonces, pues esta versión dice que, o sea, bueno, de hecho hay un historiador que se llama Ren Yu. Según él, dice que la versión de Nueva York, o sea, esto de que fuera la comida favorita del Li Hongshang, la inventaron los propios inmigrantes, o sea, la propia comunidad inmigrante china en Nueva York. Ellos empezaron a correr como ese rumor para posicionar mejor la comida china, ya que pues Li, como era una persona muy importante de China, pues nunca comió en el barrio chino y hasta trataba de evitar un poco la comunidad de chinos en Estados Unidos. ¡Órale! Pero hubo muchísimo seguimiento, hubo muchísimo ruido mediático en torno a la visita de este político y los chinos que estaban aquí se aprovecharon de esa visita como para vender más. Sí, para darse a conocer más que nada, Ajá, ¿no? No para darse a conocer, pero para capitalizar en la curiosidad que traía la gente, o sea... Sí, incentivar a que la gente fuera a probar, se metiera a comer en el barrio chino y empezar a generar ventas. Es que no exactamente, o sea, ponte tú, la visita de este político generó muchísimo ruido mediático, ¿no? O sea, todos los periódicos, todos los medios de comunicación estaban obsesionados con él, lo recibieron como si fuera de la realeza prácticamente, todo lo que él hacía estaba vigilado y lo reportaban y así. Por ejemplo, uno de los reportajes decía que Li se trajo a sus cocineros desde China y que le preparaban 7 comidas al día durante su viaje en barco. O sea, cómo comía este personaje era como tema de conversación entre la sociedad neoyorquina. Y puede ser que Li no haya probado el chop suey en su vida, ni en su visita a Nueva York, pero la atención mediática que trajo su visita causó muchísima curiosidad en el público americano sobre la cultura y la comida china. Entonces miles de neoyorquinos empezaron a frecuentar el barrio chino para experimentar la cultura china, entre comillas, y como resultado, pues todos estos negocios de comida china empezaron a tener un éxito económico fuertísimo. Sí, aparte siempre ha sido famoso, digo, el barrio chino neoyorquino o sea, ya lleva mucho tiempo que es uno de los lugares como importantes o sea, que ya se convirtió hasta en el punto turístico, ¿no? Sí, se volvió muy importante en cualquier aspecto de ventas, o sea, se tuvieron muchísimo éxito gracias a esta visita que tuvo este diplomático y como para continuar con el impulso que les había dado esta explosión mediática sobre la comida china y para aprovecharse un poco sobre la curiosidad que había, aprovecharon los establecimientos chinos para salirse del barrio chino y empezar a establecerse en el resto de la ciudad. Oh, o sea, se diversificaron cañón. No, pues aprovecharon como el impulso que les dio esta visita de este señor y se expandieron por toda la ciudad de Nueva York, empezando por el restaurante de un señor chino-americano que se llamaba Boston, o bueno, ese era su apodo, que un amigo suyo le recomendó abrir un local de chop suey afuera del barrio chino porque como acababan de cambiar de los 1800 a los 1900 y había mucha urbanización nueva, se estaban abriendo muchas oportunidades de trabajo y así. Y había como, pues, chicas que trabajaban de secretarias y en los corporativos y no sé qué. Entonces, había como un mercado nuevo de gente joven que quería salir, pues, a tomarse unos tragos o a, pues, no sé, a comer, a cenar después de trabajar. Y muchas veces tenían antojo de ir a comer comida china o chop suey, pero les daba como flojera trasladarse hasta el barrio chino desde donde estaban. También había un poco como que no se les hacía muy seguro viajar en la noche al barrio chino, no sé qué. Entonces este señor le dijo a Boston como
te aseguro que tienes éxito. Y pues sí, efectivamente Boston cerró su restaurante en el barrio chino y lo abrió cerca del teatro de Nueva York. Y fue como un exitazo inmediato, así. Entonces, como todos los otros chinos vieron que este señor había tenido éxito, entonces fue como, ¡boom! Se Sí, expandieron se por volvieron toda la súper ciudad. famosos. Bueno, se volvió O súper sea, típico la comida china. O sea, se aceptó muy bien. ajá, más bien se extendieron como hongos, o sea, literalmente como que no, o sea, se fueron a todos los barrios de Nueva York en donde podían estar, desde los barrios más elegantes hasta los barrios más marginados de la ciudad de Nueva York, siempre había un restaurante de chop suey, un café Oh, de y chop tenían suey, sus así les cajitas decían. esas súper padres que tenían la comida Entonces, adentro, entonces las abrían. Son divertidas las cajitas de la comida china. sí. Es verdad. Los restaurantes chinos tuvieron una época dorada desde 1900 hasta 1920. En ese periodo de tiempo, el contenido del chop suey se americanizó cada vez más y se consolidó un nicho en el mercado estadounidense que se extendió por todos lados. O sea, en el año 1900, Chicago solamente tenía un solo restaurante chino y para 1905 ya había Wow. 40, de los cuales solo 5 estaban en el barrio chino. Y con el tiempo y la aceptación generalizada del platillo en América, los propietarios de restaurantes se fueron poniendo de acuerdo para ir estandarizando un poco la receta con germen de soya, apio, brotes de bambú, hongos y carne para reemplazar las menudencias que llevaban originalmente. Y también se empezó como a vender por sabores, o sea, chop suey de pollo, chop suey de cerdo, chop suey de res, chop suey de pescado. Se empezaron a publicar recetas de chop suey en las revistas para que las amas de casa pudieran recrearlo y hasta se hizo fama de ser una comida saludable, buena para consumir cuando estás pasado de copas. O sea, hubo un doctor que hizo un artículo sobre cómo el chop suey era súper saludable y sobre la... ¿Estás borracho? Come chop suey. Ajá, pero o sea, decía como, no, pues es que la sabiduría ancestral de la gastronomía china, ya sabes, o sea, entonces el chop suey es como lo más saludable, es un balance de todo lo que necesitas y además es bueno para cuando estás borracho porque, o sea, dio como que los minerales en las vegetales y quién sabe qué, pero pues era más como porque tiene muchos carbohidratos y eso absorben el alcohol y ayudan a que te pongas sobre Qué chistoso. más rápido, pero bueno. Y bueno, o sea, llegó a ser tanto el boom del chop suey que se inmortalizó en la cultura popular americana, como por ejemplo en las obras de arte. Edward Hopper tiene una de sus obras de arte, es titulada Chop Suey y es como una pintura de un par de chicas que están comiendo en un elegantísimo Oh, café de Chop Suey. Y también hay una canción de jazz que compuso Louis Armstrong que se llama Cornet Chop Suey oh. y esa se estrenó en 1926, o sea, se volvió como parte de la cultura estadounidense, o sea, se puso de súper moda en esa época y ya como que todo el mundo comía comida china, les encantaba, se les hacía lo máximo y así. Y fue a partir de los años 20 que el público americano se empezó a dar cuenta que el chop suey no era algo auténtico chino, porque los americanos empezaron a viajar a China y luego después de que empezaron, o sea, años después los mandaron a China por la Segunda Guerra Mundial, se dieron cuenta que ningún restaurante chino vendía chop suey y que los chinos no conocían el chop suey, o sea, como que, o sea, sí originalmente el chop suey era un platillo chino, pero no era para nada algo que se comía muchísimo, ¿sabes? O sea, como que originalmente era como una comida cantonesa súper humilde que todos los inmigrantes sabían cocinar porque pues, no tenían de otra más que cocinar chop suey porque tenían que aprovechar todas las Sí, obras. era O sea, algo, o sea, ¿sabes? era una comida para salir y que Ajá. tropicalizó tanto que cuando iban los americanos a China y llegaban a un restaurante pedían chop suey y les daban otra cosa que no estaban preparados. No, y ni siquiera sabían lo que era el chop suey, o sea, como que, ponte tú, llegaban a Beijing o a las ciudades costeras de China o así, y pues, o sea, el chop suey no era como algo para nada, pues, conocido, o sea, no tenía como nombre, ¿sabes? O sea, y no era para nada, o sea, si les llegaban a servir chop suey, pues no era para nada lo que los
americanos estaban acostumbrados. Oh. Entonces hubo como una decepción colectiva con el chop suey en Estados Unidos porque ellos pensaban que era muy, muy auténtico y quién sabe qué. Y de hecho en China, o sea, cuando empezaron a llegar como comunidades de estadounidenses que querían a fuerza comer chop suey, pues les empezaron, los restaurantes pues, igual se adaptaron y empezaron a servir, pero lo servían como, o sea, lo publicitaban como aquí servimos chop suey americano, ¿sabes? O aquí servimos chop suey estilo Nueva York. Sí, lo tuvieron que tropicalizar como que en China no era algo para auténtico. que los turistas pudieran comerlo. Ajá, más bien se tuvo que reintroducir el chop suey en China, pero ya como algo completamente desconocido a lo que era originalmente, ¿sabes? Y entonces como se corrió la voz de que el chop suey no era tan auténtico, pues fue decayendo su fama en Estados Unidos. O sea, como que se supo que se reveló el secreto de que no era exactamente la comida china más auténtica. Y entonces pues se fue pasando como la moda, ya que la novedad se les fue a los americanos. Fue como, qué chafa. Sí, dijeron, ok. Y ya no quisieron, o sea, perdió su popularidad, pues. No fue hasta 1965, ay Dios. No, ¿qué sucedió en 1965? Que hubo una nueva ola de inmigrantes chinos en Estados Unidos que trajeron consigo comida y ingredientes más auténticos, y entonces hubo como un segundo boom de la comida china en Estados Unidos, pero ahora sí con comida china de verdad. O sea, como que llegó a partir de 1965, llegaron más inmigrantes chinos, pero que ya estaban muy o sea, sus restaurantes y la comida que abrían era mucho más influenciada por lo que pasaba en Asia realmente que por agradarle al paladar americano. Y entonces como que empezó un nuevo capítulo en la historia de la comida china en Estados Unidos. Oh, wow. Y ya, esa es. Qué padre historia, sí me esa gustó. es la historia del chop suey. Sí, a mí también, la verdad es que, o sea, está cañón como esta capacidad que tienen los chinos de adaptarse y de salir adelante y de capitalizar, aunque sea así, o sea, de sacar como la mercadotecnia para salir adelante. Sí, exacto. Es muy admirable, la verdad. Crearon un platillo, crearon la fama alrededor de un platillo para poder capitalizarlo. Que al final, digo, se descubrió que no era chino, pero aún así lo que se logró es que la gente se había acostumbrado a la comida china, o sea, tuvo su introducción y a su... Sí, y se volvió, o sea, ponte tú que el chop suey fue como el parteaguas que ayudó a que el resto de los platillos chinos que vendían se empezaran a ir, como el chow mein, el pato a la naranja, ya sabes, como todas esas cosas que vendían los chinos, aleta de tiburón, como que hay muchos platillos chinos que la gente llegó a conocer gracias a que iban a probar el chop suey, ¿sabes? O sea, como que el chop suey fue el que abrió el camino para el resto de la comida china y se volvió como de verdad. O sea, claro que los otros platillos chinos también estaban súper americanizados, tenían que serlo porque si no, no se los compraban. O sea, sí, porque la comida china, aunque sí es como... es riquísima culturalmente. Al final de cuentas es acostumbrarse, o sea, de todo. No puedes, casi todos los platillos se tropicalizan porque tienen que ajustarse un poco al paladar a donde van, ¿no? O sea, sí, pero a lo que voy es que la comida china no era como, o sea, muchos de los platillos eran solo como pollo hervido en caldo de jengibre, ¿sabes? O sea, como que no eran nada así como súper emocionante. Y no tampoco podían... Ajá, sí, o sea, sí es espectacular, pero no es sí, algo que no los les llamara la atención. Y también yo creo llamara tantísimo la atención. Entonces tenían que darle como toda esta faramalla de, sí, y el pollo y la también creo salsa que es eso, y, o sea, tiene que ver con los ingredientes, porque hay que tomar en cuenta que la comida china utiliza obviamente ingredientes chinos y preparaciones que ya se tienen en China, pero la exportación, la importación, o sea, la accesibilidad a los productos hace que sea complicado. O sea, sí puede servir tal vez como tú le dijiste, un pollo de jengibre, pero luego hay ciertos productos o hay otros productos, por ejemplo la salsa soya, como tú lo dijiste, era una cosa rarísima, pero... sí, era algo muy novedoso. ¿Y cómo eso? En ese entonces. Y pues ya. No, como eso creo que poco a poco conforme se han ido mejorando las formas de transporte, los medios de transporte, hace que sea más accesible ciertos productos. Ahorita ya podemos decir que
que tenemos acceso a productos de todo el mundo en todo el mundo, ¿no? Cuando hace tiempo pues no era así, era muy complicado, ¿no? Sí, claro. Pues no sé, a mí me pareció súper interesante esta historia, como, o sea, como esta fusión de culturas que tuvo que ser a fuerza y que los chinos Sí, tuvieron que exacto. como forzarla un poco para seguir adelante y poder Sí, conseguir sí, su sí. sueño americano. No, se me Me hizo muy pareció padre. muy interesante. Qué buena historia. Pues bueno, Muchas ahora es gracias. mi turno. Yo voy a hablar, ahí sí que vamos a continuar sobre el tema de Ok. los Estados Unidos, porque yo voy a hablar sobre la historia de la hamburguesa. Chan, chan, Oh, chan. wow. Eso es 100% americano. Sí, tal vez. Ahorita vas a ¿Sí? ¿No? descubrirlo. Estoy Pues bueno, intrigada. la hamburguesa. Como referencia, digo, los romanos en un tiempo, o sea, ellos consumían algo parecido a la hamburguesa, la carne de la hamburguesa. Hacían una carne picada a la cual le agregaban piñones, pimienta y aderezaban con un poco de vino y garum. El garum para los que nos están escuchando, el garum es una salsa de pescado fermentada, Ujú. que suena muy mal, pero sabe muy bien. Ok, sí, o sea, suena súper mal, pero creo que no es diferente, no es tan diferente a la salsa de pescado tailandesa, ¿no? Es exactamente eso, o sea, es muy parecido, ¿no? Ajá, sí, o sea, no es lo mismo, pero es como similar, le da muy buen Exacto. sabor a las cosas. Y después también los mongoles. Los mongoles hacían una cosa muy extraña. ¿Qué hacían? Ellos, pues como bien sabes, o sea, en las regiones donde están los mongoles y como estaban en constante guerra, a la hora que cabalgaban tenían que ir transportando pues alimento. Entonces lo que Ujú. hacían con la carne, como la carne que conseguían muchas veces pues no era, o sea, no es que tuvieran reses y listas y pudieran conseguirla tan fácil, pues llevaban carne de diferentes tipos y muchas veces esta carne era dura. Ok. Lo que hacían era la guardaban abajo de su silla de montar. Ah, ¿para irla aplastando? Exactamente, para que se suavizara y a la hora de cocinarla pues fuera más suave, ¿no? Pobre caballo. Y no, pues era, o sea, es muy interesante porque lo que hacían era, haz de cuenta que la envolvían en una pieza de tela y eran piezas como, o sea, no exactamente delgadas, no un bistec, pues, o sea, no un corte tal vez más grueso, pero era como más plano. Entonces, pues como que era, digamos, como un colchón, por así decirlo. Pero, o sea, el caballo le debió de haber sido incómodo, ¿no? Porque tenía como su espalda y luego una bola y luego una silla de Es lo montar. que te digo, o sea, no era exactamente una bola, sino que, o sea, trataban de cubrir bien la silla, o sea, no era así como solo una piecita de carne, sino como que sí estaba bien cubierta. Pues no sé, a mí me da la impresión de que no debió de haber sido lo más cómodo. Pues bueno, dada la situación geográfica, esto se introduce a los rusos. Los rusos les late, dicen, órale, está padre, pero ¿qué Básicamente. pasa si la cortamos muy finita y ahí se creó la carne tarta, que era carne picada muy Ah, fina, condimentada, se comía cruda. ok. Y con el Esta comercio, historia es como dos por uno. sí, 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 esto fue en el siglo III. Para el siglo XVII, gracias al comercio que había a nivel mundial, esta preparación llegó a Hamburgo, en Alemania. Ok. Y ahí se creó el Hamburg Steak, que Oh, es una preparación en donde se cocina la carne picada, se condimenta y se cocina la carne, se hace como lo que conoceríamos como la carne de hamburguesa hoy en día, o el ajá. pastel de carne aquí en México, el Todo meatloaf. empieza a tener sentido. ¿No? Después, en 1840, por la situación política, hubo mucha migración a Estados Unidos. Ok. Entonces, eso hizo que pues, llegaran los alemanes a Estados Unidos y trajeron con ellos, por ejemplo, pues, las salchichas y esta preparación, ¿no? El Hamburg Steak. De hecho, el doctor Salisbury hablaba Ajá. que hizo un estudio y decía que por razones dietéticas y de digestión se podía consumir la carne molida cruda. O sea, eso se pensaba, ¿no? Y este señor Sí. Salisbury dijo, pues, ¿y si la cocinamos? Y se creó el Salisbury Steak, que es muy parecido. Oh. Y gracias a Oh. eso, Dijo, ¿qué tal? Escúchenme, tengo sí, una ¿qué buena idea. tal? Si la cocinamos, no, buenísimo. Entonces, gracias a eso y a que los molinos de carne casero eran más accesibles en ese entonces, pues agarró mucha fama, se hizo mucho más Ujú. sencillo. Ahora, la idea de poner estos platillos, más que nada fueron el alemán, o sea, el Hamburg,
platillo de Hamburgo. Ujú. No sé a quién se le ocurrió ponerlo en pan, ¿no? Ya sabes, hay muchas leyendas urbanas que lo mismo con todo, ¿no? Se les acabaron los Sí, platos claro. y tenían pan, entonces lo pusieron en pan. Pero en donde se hizo famoso fue en la Feria de San Luis en 1904, que era una feria que hacían para introducir nuevos platillos o platillos novedosos, como lo fue el algodón de azúcar o la crema de maní. Entonces ahí Oh, ya estaban wow. sirviendo hamburguesas, ¿no? Ujú. Ahora se hizo muy popular. La gente decía, no, esto está maravilloso, me encanta. Sí, Hasta claro. que en 1906 llegó un señor, un periodista de nombre Upton Sinclair, publicó una novela, un reportaje, un libro, Ajá. que se llamó The Jungle, en donde examinó el tema de higiene en las plantas de carne y lo expuso. Y Ay, no es bueno. no fue nada bueno, bueno, en especial para los productores de carne molida, porque pues parte de lo que expuso no fue, solo fue las condiciones de higiene, sino que la carne molida era muy fácil adulterarla, como iba todo molido, Ajá, sí. pues que se le podía meter varias cosas para crecer. Pues sí, tiene sentido. Exacto. Entonces, pues obviamente la hamburguesa perdió parte de su popularidad. Y esto fue hasta 1921, Ok. que llega Edgar Billy Ingram y Walter Anderson, que crearon el White Castle en Kansas, que fue digamos, el restaurante de hamburguesas que todos conocemos, Ujú. o sea, como el primero, ya más moderno. Y lo que hicieron ellos es, sabes, que la gente no confía en esto por la higiene y la calidad de la carne. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerlo todo en azulejo blanco, limpio, Ajá, sí. en acero inoxidable. Vamos a moler la carne nosotros mismos. Ellos mismos tenían sus propios molinos de carne. Sí. E inclusive se pusieron en contacto con una escuela de medicina para que hicieran estudios de higiene y de los beneficios para la salud que traía comer una hamburguesa. Bien listos. O sea, sí, se volaron la barda y dijeron, ¿sabes qué? Nosotros vamos a cambiar la idea de las hamburguesas. Y lo lograron, ¿no? Nos vamos a dar a la tarea de volver a hacer popular los hamburgueses. Exacto. Y inclusive, digo, tiempo después ayudó a hacerla también popular, ayudó a hacerla, pues, a que la gente la conociera en la serie animada de Popeye. Popeye, no sé si los que hayan podido ver, tiene un amiguito, es un señor de sombrerito, que siempre está comiéndose una hamburguesa. ¿Y a poco eso fue gracias a estos tipos? No fue gracias a ellos, sino simplemente en la serie animada aparecía este señor comiéndose hamburguesa y la gente decía, órale, está padrísimo, ¿no? O sea, hay que comer hamburguesa. Se me antojó una hamburguesa así decían. Exacto. Ya después, gracias a esto también, pues bueno, se fue convirtiendo en un icono de la cultura estadounidense. Pasó la Segunda Guerra Mundial y para esto, pues era uno de esos platillos que en las fuentes de soda, o sea, era icónico, ¿no? O sea, la hamburguesa era el platillo americano por excelencia. Nunca me ha Entonces, quedado claro el concepto de las fuentes de soda, no sé qué son. lo que sucede es con la popularización del automóvil, o sea, como que las cosas iban mejorando, las fuentes de soda se convirtieron como en un restaurante estadounidense en donde se podía comprar refresco, donde tenían un menú como muy estable. Y muchos de ellos inclusive servían en los autos, o sea, llegabas, te estacionabas y comías. O sea, era como la zona de comida rápida de los centros comerciales de ahorita. No en los centros comerciales, en las carreteras. O inclusive, o sea, era punto de reunión, o sea, ahí se juntaban, por ejemplo, los jóvenes, y era como la tradición. Y en 1948, pues bueno, obviamente hablando de hamburguesas, tenemos que hablar de McDonald's, Ajá. en donde los hermanos Maurice y Richard McDonald en San Bernardino, California, crean McDonald's. Aquí, digo, no voy a entrar totalmente a detalle de la historia de McDonald's, pero básicamente lo que ellos idearon fue una línea de ensamblaje. Ok. Entonces, digo, por ejemplo, Automatizaron la producción. no la automatizaron, simplemente como que pensaron muy bien, la acomodaron la cocina de cierta forma para que fuera más rápido servir las hamburguesas. Por ejemplo, le compraron a Ray Kroc, a un vendedor, le compraron las máquinas para malteadas, pero les compró 8 máquinas de malteadas, que era un mundo, ¿no? O sea, es que Sí. para un restaurante, ¿para qué quieres 8? Es que era en línea. Eliminaron a los meseros porque era
autoservicio, o sea, llegaban los clientes, pedían su comida y se les entregaba a ellos mismos. Y por lo mismo, este señor, Ray Kroc, fue a verlos a ver cómo demonios lo estaban haciendo para vender tantas malteadas tan rápido. Le encantó la idea y los convenció de franquiciarlo. Claro. Tiempo después, este señor les compró el nombre y pues se hizo un hit mundial, ¿no? O sea, todo mundo conocía a McDonald's. Empezó a crecer muy fuerte en Estados Unidos. De hecho, es más probable que un niño estadounidense reconozca una imagen de los arcos de McDonald's que una imagen de Jesucristo. Exacto. No, y eso, no solo eso, sino se empezó a hacer un hit mundial. Ahora también hay un detalle ahí en la introducción de la hamburguesa, la hamburger a Gran Bretaña. Ajá. Se empezaron a dar de topes con algo muy, pues es muy práctico, ¿no? Ham en inglés pues significa jamón. Ajá. Entonces cuando servían la hamburger en Gran Bretaña, pues los ingleses estaban esperaban jamón. Estaban confundidos porque decían, ¿y el jamón en esto? Entonces ahí cambiaron el nombre a burger, nada más. En 1968, si vale la pena decir esto. ¿Dónde está el jamón? Exacto. En 1968 se creó la Big Mac, con la introducción de la Big Mac, y de ahí para real fue brutal, ¿no? O sea, en los 1990s se llegó al punto en donde se podía decir que cada 5 horas habría un McDonald's en el mundo. No manches, está cañón eso. Y de ahí en adelante ha sido el símbolo estadounidense. O sea, realmente es, la comida estadounidense, antes que ser cualquier otra cosa, es la hamburguesa. La hamburguesa, la malteada, es la fuente de sodas, es el ícono estadounidense. Exactamente. Digo, las hamburguesas cayeron un poco ya para los 2000 porque se empezó a ver que había una repercusión para la salud en el consumo de las hamburguesas, de las grasas trans, de todo esto. Se manejó este tema incluyendo platillos saludables que no funcionaron muy bien. O sea, fue la introducción de las ensaladas y de ese tipo de cosas en las cadenas de comida rápida, y poco a poco, ya las cadenas como tal siguen funcionando, siguen siendo muy grandes. Siguen siendo exitosos, pero no son lo que fueron. No son lo que fueron, sino lo que está sucediendo ahorita es que la hamburguesa se ha tropicalizado y ahora cada quien está sacando una versión de la propia hamburguesa, ¿no? Sí, además se ha hecho como, las hamburguesas de McDonald's y de las cadenas grandes de Estados Unidos de comida rápida, pues la hamburguesa es bastante fea, la verdad. Por esto mismo de que le dan prioridad a la cantidad de ventas que a la calidad de lo que venden, ¿no? Y siento que ahorita ya más se ha tomado a la hamburguesa como algo gourmet, y entonces hay muchos restaurantes que se dedican a hacer como sabores súper extravagantes y hacer las hamburguesas enormes, las hamburguesas con queso derretido, las hamburguesas de pato, las hamburguesas de camarón, las hamburguesas de... Ya sabes, más que nada se ha vuelto algo se más... hizo, no solo se convirtió, lo hicieron, es como que el hecho de, ¿sabes qué? Y si hacemos una hamburguesa gourmet... Ajá, por eso, como que siento que eso es exactamente lo que pasó, que la gente se cansó de las hamburguesas feas de McDonald's. Ajá, y dijo, pero ¿qué tal que la hacemos chida? No, exactamente. Y ha cambiado mucho, ¿no? Ya no es la visión de... por mucho tiempo la hamburguesa era... tú decías hamburguesa y tú pensabas en un McDonald's. Ya hoy en día te puedo decir que hasta el día de hoy, en específico, uno de los restaurantes más famosos del mundo, Noma, Dinamarca, por razones de la contingencia que estamos viviendo, de la pandemia, han tenido una reapertura como un bar de vinos, un wine bar, y sirven hamburguesas. Sí. Obviamente una versión de hamburguesa muy diferente, ¿no? Una versión de una hamburguesa mucho más elegante, pero es eso, ¿no? Es una... Creo que es una reinterpretación. Ajá, y aparte la hamburguesa como tal, si tú lo ves, es un platillo que se puede producir y consumir en casi cualquier parte del mundo. Es un platillo que es muy sencillo. Pensando en algo como la pizza, la pizza es algo que se hizo popular en todo el mundo. La hamburguesa también, porque en sí la idea es muy buena. En todo el mundo vas a conseguir harina, en todo el mundo puedes conseguir una carne molida, y es lo que necesitas. Lo demás que le quieras poner es opcional. Sí, no, exacto.
Entonces y es algo que que todo mundo, el paladar de todo mundo le gusta. O sea, la realidad es que nadie te dice que no a una hamburguesa. O Ujú. sea, todo mundo puede comer una hamburguesa. Puede ser que haya personas más fans, menos fans, lo que tú quieras, pero todo mundo se come una hamburguesa. De hecho, parte de lo que vivimos ya hoy en día es con todo este cuidado del medio ambiente y también el cuidado por la salud, pues obviamente se hizo mucho más popular todos los productos veganos y vegetarianos, ¿no? Sí, claro. Entonces, en eso mismo también se está haciendo, ¿no? Ya hay marcas como Beyond que Sí, hace hamburguesas vegetarianas a base de plantas, ¿no? sí. Hoy comí una de esas, de hecho. Exacto, ¿no? Y es muy interesante porque es algo que creo que no vamos a ver desaparecer nunca. O sea, la hamburguesa como Sí, o tal, sea, la hamburguesa está evolucionando o sea, es algo que no constantemente. desaparece. Es uno de esos platillos que aparte se hizo propio del mundo. Todo mundo en el mundo se ha comido una hamburguesa. Sí, eso es verdad. O sea, no hay, es como hablar digo, regreso a a la pizza tal vez. Creo que es de esos platillos que son muy sencillos, que son fáciles y que se convierten en una tendencia mundial. Porque Sí. son productos que ya encuentras en todo el mundo, ¿no? Y es lo que me interesó. Digo, ahorita que estamos viviendo esta contingencia y que todo el mundo, pues estamos pidiendo comida para llevar, pues igual, ¿no? Es parte de lo que pedimos. Así que Sí. lo que cuando abrimos la aplicación o cuando buscamos en el directorio, lo primero que sale es pizzerías y hamburguesas. Sí, las hamburguesas son fáciles de transportar igual. O sea, lo que no es Exacto. tan fácil de transportar son las papas fritas que generalmente las acompañan, pero la hamburguesa en sí es muy sencilla, Exacto, ¿no? es una de esas cosas que se pueden, o sea, realmente es como muy sencillas y se ha convertido igual en parte de la cultura, en parte de, digo, las películas, Hollywood, es la Ujú. hamburguesa, es la hamburguesa, es ese platillo que siempre ves que en todos lados la están consumiendo, inclusive, digo, en la película de Pulp Fiction, o Tiempos Violentos en español, Sí. hay una escena en específico donde empiezan a hablar de uno de los actores, de los protagonistas, dice que fue a París y que en Francia, en París, en los McDonald's no le llaman hamburguesa, ¿no? Le llaman Royal con queso, ¿no? Entonces, es algo mundial. Parece interesante y divertido. ¿Lo es? Y pues sí, fue gracias a la inmigración alemana que se empezó a... Está cañón como hemos hablado de muchísimas cosas que se volvieron como grandes y como parte de la cultura del mundo gracias a los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos. O sea, no es exactamente que hayan llegado, que hayan salido de Estados Unidos, sino que llegaron a Estados Unidos y de ahí volvieron a salir. Pues creo que tiene que ver con un tema político, económico. Al fin y al cabo, por los últimos, ¿qué te gusta? 40 años, Estados Unidos ha sido como, por así decirlo, capital del mundo. No, mucho Porque, antes de eh, 40 años, por lo menos 100. tal vez 100, exacto. Y lo que vemos, por ejemplo, las películas que vemos, el 80% es cine de Estados Unidos, es Hollywood. Ujú. Y la línea que ellos marcan, pues es lo que ellos ven, ¿no? O sea, todo sucede generalmente en Estados Unidos. Sí, Entonces, ¿qué se claro. ve ahí? Pues es el sueño americano igual. O sea, es la hamburguesa, es la pizza, es el restaurante chino en el barrio chino. Ajá. Son todo este tipo de cosas. Digo, hablando de la gelatina, es Yellow, que es una marca de Estados Unidos, pero pues que está en todo el mundo. Ujú. Las galletas de la Las fortuna. galletas de la fortuna. Pero fue porque es el centro al final de cuentas, la inmigración es porque todo el mundo quería vivir el sueño americano y ahí es en donde se empezaron a gestar las modas. Al final de cuentas, Pues sí, primero pero sucedía. a lo que voy es más que no es que sea algo que haya surgido en Estados Unidos, sino que siempre es algo que llega a Estados Unidos y de ahí vuelve a salir, ¿sabes? O sea, como que no es que Estados Unidos sea creativísimo por nacencia, o sea, es nada más que llegan muchas personas de muchos lugares del mundo y entonces como que hay esta mezcla de culturas ahí que es muy interesante. Pues creo que más que nada es por eso, o sea, tal vez, como bien dices, tal vez Estados Unidos no es que haya sido como el creativo por defecto, pero lo que sí supo hacer muy bien es que se convirtió en una, como dicen, en una tierra de oportunidades. Entonces por eso se desarrollaron tantas cosas, porque justamente tal vez no creaba las cosas, pero daba las oportunidades necesarias para que se desarrollaran. Para que se dieran a conocer. Exactamente. Y fuera por accidente o no, lo que se logró es que realmente todo termina siendo parte de la historia de
Estados Unidos. Y hablando de platillos, o sea, realmente hemos estado hablando de platillos mucho más globales, por así decirlo. O sea, la galleta de la fortuna, la hamburguesa, la pizza, la máquina balosa, digo, Sí. es expresión, ¿no? Pero porque eso se conoce en todo el mundo. O sea, y creo que el atractivo que tienen es, como ya lo platicamos con la hamburguesa, es que se conocen en todo el mundo y eso hace que todo el mundo, o sea, todo el mundo ha probado una hamburguesa y todo el mundo conoce un McDonald's, todo el mundo ha comido una pizza, todo el mundo ha comido gelatina. Todo el mundo ha comido una galleta de la fortuna, ha visto su fortuna. Entonces, eso ha sido lo que lograron. O sea, creció, se popularizó y luego lo exportaron. O sea, inclusive el mismo chow mein, como bien lo dijiste, el chop suey. Pero bueno, el chow mein también. Sí, exacto. O sea, el chop suey, que inclusive, o sea, siendo un platillo que ellos pensaban que era chino, se reintrodujo a China para hacerse, tal vez no con la misma popularidad, pero para hacerse un platillo popular en China también. Sí. Entonces es muy Bueno, interesante. no realmente, o sea, como que en China nunca tuvo la popularidad que tuvo en Estados Unidos. O No, para sea, nada. si lo servían era para servírselo a los estadounidenses, nunca fue como algo de chino para chino. Sí, exacto. Pero se quedó, que es a lo que voy. O sea, ahorita, obviamente, los lugares más turísticos de China, todos sirven chop suey. Pues bueno, tendríamos que ir a China para comprobarlo. Eso sí tenemos que. Pero con este pensamiento los vamos a dejar porque ya es momento de acabar el episodio por hoy. Así es. Y ha sido un Pues placer. muchas gracias por escucharnos esta semana también. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima semana. Fue un gustazo. Adiós. Adiós.